Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Wow, ¿cómo les va? Bienvenidos como cada fin de semana para poder hablar de aquellos temas que son importantes, pero que pareciera ser que ni los medios ni nosotros mismos nos damos el suficiente tiempo como para poder transitarlos, como para poder preguntarnos, como para poder disfrutarlos y recorrerlos. Gustavo García en la operación técnica, Rocío González en la postproducción. Esto es Modo Vida. Y en la Argentina de hoy, que es tan poco previsible muchas veces y nos depara tantas cuestiones, muchas veces para mal, como solemos reproducir los medios, pero muchas veces para bien, porque aparecen fenómenos que no sabemos cómo surgieron, y esto pareciera ser que forma parte del atroz encanto de ser argentinos, como bien lo definía Marcos Aguinis. Hoy nos vamos a meter con un tema al menos raro, distinto o diferente. Él ha dedicado parte de su vida al periodismo en cuestiones como estas, donde no son muchos los que se dedican a esto y no son muchos los que permanecen en la huella. Se llama Alejandro Agostinelli y vamos a hablar de la Argentina paranormal. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juanpi. Un gusto estar acá. Lo mismo. Y Alejandro, ¿cuántos años hace que te dedicas a este tema y cómo te metiste? Entré en este tema a mis, diría yo, no sé, qué sé yo, 7, 8 años por ahí. Ajá, mira. Porque a esa edad empecé a recopilar artículos, Mm, noticias relacionadas con, primero, aquello que me impactaba, que estaba relacionado con los fenómenos espaciales, el ujú, nacimiento de la aeronave, bueno, digamos, el boom de la conquista espacial, sí. y poco a poco fui migrando de las temáticas de la conquista espacial a la cuestión de los ovnis, ¿no? Ujú. Y bueno, digamos, a ¿Los partir de viejos te ahí, mandaron al digamos, psicólogo? no, bueno, sí, pero por otras razones. A lo mejor eso O, no estaba direct, dentro de lo peor o directamente al psiquiatra, dijeron, mejor que lo mediquen, ¿no? Era como una afición que estaba bastante a tono de la época, no era Mm, tan extraño, porque vos pensás que si vamos a, digamos, vamos a situarnos yo nací en el 63, sí. en 1968 los platos voladores eran un tema absolutamente naturalizado en la Argentina y en el Ujú, mundo. sí, Y yo tenía 5 años, con lo cual, claro. qué sé yo, a principios de la década del 70 ya era una temática muy asentada ¿Había y, mucho y material al normalizada. respecto? ¿Había alguna revista? ¿Había algún Mm, programa de televisión? Mirá, yo los primeros recuerdos que tengo, aparte de la consabida ciencia ficción que podíamos ver Sí. en la televisión, que era parte de los nutrientes del Ujú, imaginario de esa época, estaba la revista de Fabio Serpa, Cuarta Dimensión, ajá, la revista 2001, sí. la revista que es una revista poco reconocida y poco recordada, pero que fue realmente emblemática en aquellos años, 2001, Periodismo de Anticipación, que entre sus
creadores estuvo Alejandro Viñati, un gran periodista, Ujú. en que yo de alguna manera siento que retomo un poco esa Claro, posta, sí, sí, como que ¿no? uno encuentra la senda Sí, de sí, sí, transitar sí. Es esos por, ahí- me caminos. aclaro que me queda muy grande, ¿no? Porque Mm, es un gran periodista. mm. Pero en esos años, ¿Pero bueno, no le fue también, bien con ese medio? bueno, le fue muy bien, sí, sí, Sí. él, sobre todo desde que se mudó a España, Ajá, ¿no? claro. Él en España fue un Sí, gran bestseller, claro, sí, ¿no? sí, sí. Lamentablemente murió Los joven. españoles se enganchan mucho con esta Sí, 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 temática. sí, sí. Sí. Y en esos años cayó en mis manos una revista que se llamaba OVNIS, un desafío a la ciencia, que Ujú. publicaba un centro argentino de investigaciones ufológicas Sí. de Argentina, dirigido por Oscar Galíndez, un abogado muy joven, Mm. que, bueno, por supuesto eso lo supe después, eh, que con su padre hacían esta Claro. revista, a la que le iba muy bien también, Sí. y que también fue para mí como dejó una huella, porque dije, mira, se puede enfocar la cuestión de los platos voladores, como se les llamaba en esa Sí. época, de una manera científica. Y así fue como empecé a organizar grupos dedicados a la investigación de Ujú. denuncias de ovnis, Eh, siendo aún muy joven, ¿no? O ¿Cuántos sea, años tenías? y en esa época yo el primer grupo lo habré fundado a los 16, 15, 16 años y ¿Y cómo ya en aparecía los la gente? 80 hasta llegué a dar conferencias Sí, a los 17 años, digamos, mira, sí, sí. en congresos nacionales e internacionales de Sí. ciencia extraterrestre, que era como se le Wow. llamaba en esa Sí. época, o el nombre que tenía una fundación que organizaba este tipo de eventos en aquellos años. ¿Qué me preguntabas? No, ¿cómo te ibas contactando con esa gente? Porque no eran tiempos de redes. No, en esa época funcionaba muy bien el correo, Mm, entonces yo lo que hacía era publicar cartas, recuerdo bien en la contratapa de Clarín había al pie de la contratapa, ahora no me estoy acordando el nombre de la sección, pero se publicaban cartas y esa fue la primera vez que yo publico una carta invitando a los ah, interesados a mira. unirse a lo que se llamaba en aquel momento Grupo Aficionado para la Investigación de Fenómenos Espaciales, que éramos un Sí. grupo de amigos de la secundaria, ¿no? Ujú. Y así fue como empecé a recibir cartas de gente interesada, de gente que investigaba. Esto era bastante habitual en aquella época. Sí. Era muy habitual que el correo del lector, también de las revistas, funcionara como un aglutinador de personas con intereses similares. Sí. Y Antes ahí de empieza. muchos décadas antes de las redes. Sí. Y Y ahí empieza a crecer mm, en vos mm, este deseo. ¿El capo era Fabio Serpa en ese momento? tempranamente yo me alejé del perfil que convocaba a multitudes, Mm, Serpa, porque no me gustaba mucho el show que mm, lo rodeaba, ni me interesaba tanto esa impronta en lo espectacular, del mm, gran encuentro científicamente demostrado. Todo eso me generaba una cierta sospecha, claro. pero como todos los que nos interesamos en estos temas, Mm, yo pasé por las oficinas del ONIFE, sí. me ¿Qué era ofrecí a el colaborar en ONIFE? la Organización Nacional de Investigaciones de Ah, Fenómenos que Espaciales era la de Fabio de Serpa. Fabio Serpa, sí. Ujú. Y, Además, y personaje extraño, Fabio, ¿no? sí. Porque había pasado, fue seminarista o fue cura, No, él no fue seminarista ni cura, él pero fue pasó por la actor, teología fue también y por actor. la A él le psicología. interesaba, sí, él era un tipo Sí. que tenía intereses muy diversificados, ¿no? Ujú. Pero él sobre todo hizo una carrera bastante fructífera como actor, él era Sí. un actor reconocido. Y de un día para el otro decidió abandonar su carrera artística o cambiar, digamos, el sentido de su carrera Sí. artística para dar audiovisuales, escribir Mm. libros, bueno, daba conferencias en todo el país, incluso fuera del país, eh, y se Y hizo un vivía de nombre. eso. Y él vivía de eso, sí, sí, él Ujú. daba cursos, organizaba tours Mm. a ¿A lugares dónde? sagrados, a ¿Al Machu Uritorco? Picchu. Todavía Ah. antes de que existiera, después, Ajá. cuando apareció el Uritorco en el año 83 también, pero antes
del Uritorco él ya organizaba salidas a los lugares mágicos de América Latina, ¿no? Ujú. El Uno que es recuerdo Machu más es Picchu. Machu Picchu, sí, Bueno, pero otro iba a debe otros ser lugares, Nazca. las manchas de Nazca, ¿no? Claro, iba también a Nazca, que era las mal llamadas pistas de Nazca, pero en realidad no Sí. son pistas, ¿no? Son Ujú. dibujos México también, precolombino. ¿no? Tiene mucho de esto. Y México sí. Mm, Sí, México, bueno, España, México, Chile, son países donde hay un interés, yo creo que aún por encima del interés general. argentino. Argentino. Ajá. Sí, yo pienso que en España, México y en Chile son países, bueno, ni hablar Brasil, son países donde hay un interés, digamos, muy asentado por estos Ujú. temas. En todas partes se interesa, pero quiero decir que hay también una industria, ¿no? O una pequeña industria más desarrollada vinculada a la difusión de estos temas. Bien, tiempo de establecer el primer respiro musical. Nos vamos a meter en el Uritorco, nos vamos a meter en Victoria. Nos vamos a preguntar de dónde surgió esa teoría que el hombre no habría llegado nunca a la luna y que fue todo ciencia ficción o parte del relato del gran país del norte. Disfrutamos un poco de buena música y estamos hablando con Alejandro Agostinelli de la Argentina Paranormal. אני שולח לך היום את המכתב שלא כתבתי עם המילים שלא אמרתי שלא העזתי להשמיע מעולם מי זה? זה ירקח את הכאב, יציב חיוך על שפתותייך ולדרגיש היא מנצחת במלחמה שלא נלחמתי מעולם ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה אוי 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 ענקית של שמיים אני חולם איתך עכשיו חלום אבוד שלא הגשמתי עם הצבעים שלא ראיתי כי לא ידעתי לצייר לך מעולם את אמיתית לרגע קט אני שבוי בין שתי ידייך אבל אחר כך נעלמת לתוך אמת שלא הכרתי מעולם ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים una, dos, tres, cuatro, ponte ajá
Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 2. Alejandro Agostinelli vio crecer el fenómeno y empieza a mencionar cantidad de nombres, algunos que seguramente a quienes tienen más edad le van a ser más familiares. Fabio Serpa creo que es transgeneracional, sí. Lo hemos conocido todos, hasta tiene la canción que lo menciona, Fabio Serpa tiene razón, pero aparecen otros nombres, ¿no? Viñati, Posadas, ¿quiénes son? Bueno, de Viñati algo hablamos antes, porque fue el impulsor de la revista 2001, un gran periodista y escritor, poeta, que se dedicó a los misterios, ¿no? Uh-huh. La historia de su viaje a España es muy divertida, sí. Porque en una entrevista que yo le hice, bueno, estuve para poder escribir su biografía hablando con sus amigos de toda la vida, que no le quedaron muchos. Alfredo Grassi, un escritor de ciencia ficción, realizador, una figura notable en la historia de la ciencia guionista de la ciencia ficción argentina. Sí. Grassi me contaba que, bueno, ellos eran muy amigos, que Viñati estaba harto ya del editor de 2001 sí. y se inventó un cuento haciendo llamar a un amigo, haciéndose pasar por un extraterrestre, no. que lo llamaba de España. Entonces esa persona llamaba cada tanto a la redacción pidiendo por Viñati con una voz extraña. El editor era un tipo muy crédulo, sí. Que se asustaba mucho con esas llamadas y terminó convenciendo, y él nunca llegaba a atender. Finalmente una vez atiende y le dice, tengo que ir a España a investigar esta historia. Y el tipo le da la plata para que viaje a España, se manda a mudar y nunca más volvió a la Argentina. Nunca más volvió. Vino ya exitoso, convertido en un bestseller exitoso en Argentina, pero una anécdota muy divertida. Muy buena esta, casi como un E.T. Phone Home, ¿no? Sí, una historia, hay muchas historias así alrededor de Viñati. Y la de Posadas y después, tiene Posadas, más que ver también con lo ideológico y con el trotskismo. Bueno, lo que pasa es que Posadas fue el fundador de la Cuarta Internacional en la Argentina, de uno de los primeros grupos trotskistas que hubo en la Argentina en los años 40. Y más precisamente en 1947, que es el mismo año en que surge la primera oleada de platos voladores. En el año 47, en este pequeño grupo, porque realmente era un grupo muy pequeño, si bien fue creciendo en influencia con el correr de los años, y al punto de llevar el movimiento su nombre, posadismo, ¿no? Era la corriente inspirada por J. Posadas, que en realidad era el seudónimo de Homero Cristalli, que había sido jugador de fútbol, había sido obrero del calzado, un personaje muy interesante, un gran cantante, tenía una muy buena voz, sí. Cantaba tangos, y Posadas, en la década del 60, más precisamente en el año 68, dio una conferencia en donde menciona que los extraterrestres probablemente estén visitando la Tierra, que probablemente si son de una civilización avanzada hayan ya alcanzado el socialismo, y siendo socialistas podemos esperar de ellos una mano para la inminente revolución socialista. Entonces, a partir de esa conferencia, que es como una especie de granito en su historia, porque a partir de ahí también el posadismo fue muy estigmatizado por otros trotskistas, por la juventud peronista, creció una fama equívoca, ¿no?, alrededor de Posadas, porque era
una figura muy destacada dentro del movimiento trotskista internacional, pero al mismo tiempo está, bueno, él por cuestiones así de persecución política termina exiliado y viajando, bueno, él se termina estableciendo en Italia. Tenía un acompañante, una persona muy leal a sus ideas, que era Dante Minasoli, un argentino, que fue uno de los cofundadores del CGI, de la Cuarta Internacional, digamos, el movimiento previo al Partido Obrero Revolucionario Trotskista Posadista, que Dante Minasoli sí fue ufólogo, ¿no? Él, digamos, Posadas dio una conferencia y se llevó esa fama medio mala vida, y Minasoli, que fue el verdadero ufólogo, el que realmente estaba siguiendo esta temática con mayor profundidad, al punto de que, bueno, que en los 70, 80 se dedicó muy intensamente a la investigación de estos temas, sobre todo teóricas, muchas lecturas. Terminó publicando un libro a principios de los 90 que se titula ¿Por qué los extraterrestres no se contactan públicamente? ¿No? Lo publica en italiano primero, y después, bueno, cuando viene a la Argentina hace una edición argentina, siempre se costeó él sus ediciones. Imagínate que era un análisis marxista del fenómeno ovni, mucho público no podía encontrar. Y sin embargo hizo escuela en Italia. En Italia hizo escuela porque se fundó un movimiento de Nadie ufología. es profeta en su tierra. No. En Italia lo siguió un grupo que se llamaba, porque duró 2 o 3 años, ufología... espera, no me sale el nombre del grupo, pero el movimiento también era conocido por el de la revista que publicaban, que se llamaba Men in Red, ¿no? MIR, ¿no? En vez de hombres de negro, hombres de rojo. Claro, mira. Y ellos siguieron las ideas de Minasoli hasta que finalmente, bueno, se disolvieron, y por suerte entrevisté a algunos de los ex miembros fundadores de ese Así que ha transitado los lugares más diversos. ¿En qué momento empieza a llamarse ufología? ¿En qué momento se empieza a hablar de ovnis y no de platos voladores? Hoy la denominación pareciera ser otra. ¿Qué tiene Victoria? ¿Qué tiene el Uritorco? Y nosotros lo que les proponemos es un respiro musical y seguimos hablando con Alejandro Agostinelli. אני שולח לך היום את המכתב שלא כתבתי, עם המילים שלא אמרתי, שלא העזתי להשמיע מעולם. פיסה! זה ירקח את הכאב, יציב חיוך על שפתותייך, ולדרגיש היא מנצחת, במלחמה שלא נלחמתי מעולם. ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים. ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים. אני חולם איתך עכשיו חלום אבוד שלא הגשמתי, עם הצבעים שלא ראיתי, כי לא ידעתי לצייר לך מעולם. את אמיתית לרגע קט, אני שבוי בין שתי ידייך, אבל אחר כך נעלמת לתוך אמת שלא הכרתי מעולם. ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו
הכוכב הזוהר שיפול מעלינו, מבקשת אותה משנה אהבה. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 3. Y ya hablamos de algunos de los nombres. ¿En qué momento empieza a llamarse Alejandro Agostinelli ufología, o a los platos voladores se convierten en ovnis? El término plato volador era poco respetable. Sí. Había una gran conciencia en los Estados Unidos, que es prácticamente la casa matriz de lo que después se llamó la ufología. Pero mirá que llegó hasta el trotskismo. Sí. Como En los Estados Unidos la expresión flying saucer era mal vista, era como algo cómico. Sí. Y empezaban a aparecer las primeras oficinas dentro de la Fuerza Aérea dedicadas al estudio de estos informes. Ajá. Porque pasó a ser un tema preocupante el hecho de que hubiesen personas que reportaban avistamientos de objetos no identificados, sí, que causaban a veces conmoción o grandes titulares en los medios. Entonces ese estado de preocupación social obligó a la fuerza la Fuerza Aérea, sobre todo de los Estados Unidos, a crear comisiones de estudio que terminó derivando en la más conocida de todos, que es el proyecto Libro Azul. Uno de los primeros oficiales que se dedica a bancado por el Estado norteamericano. Obvio, claro que sí. Existió hasta desde fines de la década de 40 hasta 1969, bueno, cuando le transfiere la Fuerza Aérea todo el paquete a una universidad, la Universidad de Colorado, que es la que termina cerrando la cuestión, dando una explicación prosaica de los avistamientos. Pero porque claro, la Fuerza Aérea era como socialmente no era bien vista porque no era una institución científica. Entonces había una idea que fue creciendo con los años de encubrimiento de la realidad, que la Fuerza Aérea seguramente encubría la realidad. Entonces decidieron finalmente cerrar la carpeta, pasársela a una universidad. Y para contestar tu pregunta, a fines de la década de 50, Edward Ruppel, que fue este oficial, un tipo que estaba, además del cargo que tenía, vivamente interesado en la cuestión y de hacer una investigación científica responsable, fue quien decide cambiar el nombre, digamos, bautizar de alguna manera el fenómeno, y en lugar de hablar de algo que estaba tan asociado a ideas populares asociadas con diversas explicaciones exóticas, el nombre técnico de objeto volador no identificado, Unidentified Flying Object, UFO. Esa, que la traducción nuestra es OVNI. Fabio Serpa solía decir que no debería hablarse de ufología, porque es unir UFO con, o sea, una palabra en inglés asociada con algo griego, de griego, hace mucho ruido. Bueno, sigue haciendo ruido ovnilogía, porque es español, ¿no? Pero aún así fue la expresión ufología que más caló y que sigue siendo la que domina el debate, aun cuando ahora en vez de ovni se hable de UAP, ¿no? ¿Qué significa? Que significa simplemente fenómenos aéreos anómalos, no identificados o anómalos, pero básicamente se introduce cuando se habla de UAP como fenómeno anómalo, una variante que antes no estaba en la sigla, porque un no identificado es simplemente algo que no sabes lo que es, y cuando le agregas la expresión anómalo significa que es algo más, ¿no? Algo raro. En lo personal, ¿cuánto crees que hay de cierto y cuánto de chantada en esto? Mirá,
¿En porcentajes? Sí. Mira, es difícil de responder Es esa media pregunta en términos... biblioteca y media biblioteca. En términos, claro, en términos, es difícil de contestarlo como una dicotomía, ¿no? Es decir, Sí. todo es chantada o todo es verdad o qué parte es verdad. Lo cierto es que la mayoría de las vivencias que las personas experimentan vinculadas con esto son contadas por personas honestas, de buena fe, que Sí. no encuentran una explicación a algo que vivieron, ¿sí? Sí. Eso en lo que concierne a las personas que protagonizan estos casos. Y te estoy hablando ya de la inmensa mayoría de todos los casos que no tienen una explicación convencional, más allá de la percepción de un objeto no identificado, ¿no? Esto incluye a visiones de otro tipo también, de fantasmas, seres sobrenaturales. Sí. En general son todas personas que de buena fe hacen una interpretación sorprendente o por lo pronto no saben cómo interpretar, ¿no? Aquello que experimentaron. Y a Y partir de tienen ahí, elementos digamos, en común, además. sí, claro que sí. Generalmente el contexto social, ¿no? Sí. No es lo mismo darle una interpretación a una aparición en Inglaterra, donde se cree mucho en los fantasmas, por Sí. ejemplo, que cerca del Cerro Uritorco, donde se Claro. cree mucho en extraterrestres. Sí, Entonces, sí. de acuerdo a la época y al lugar geográfico y a la sociedad que te acuna, vos vas a estar más cerca de dar una interpretación u otra. En eso, digamos, eso acota, digamos, una parte de la población, ¿no? O sea, decís, bueno, sí, la inmensa mayoría de los testimonios son de buena fe. Ahora, ¿No por pueden ser supuesto brotes hay psicóticos? como brotes psicóticos es algo que no sucede tan frecuentemente. La inmensa mayoría de las personas que cuentan estas experiencias son personas normales, son personas como nosotros. Ahí, Sí. mira, me hiciste Bueno, acordar... si son como yo. No, bueno, te excluyo de la muestra Sí. global. Hiciste, es una buena aclaración. Hago un mea culpa. Salvo excepciones, Sí, retomamos, sí. la inmensa mayoría de la población que reporta estas experiencias son personas normales que no tienen una Claro. enfermedad mental, ni Sí. están particularmente bajo un estado, no Sí, sé, o qué sé bajo yo, el efecto de las el efecto de drogas. drogas, o sea, Sí. no. En la inmensa mayoría de los casos son personas normales. Hay ahora que hablamos de esto, recuerdo un incidente que refiere el editor de una revista inglesa, Magonia, John Rimmer, muy interesante, porque él un día se dedicó a estudiar la experiencia paranormal más aburrida del mundo. ¿Sabes cuál era la ¿Cuál experiencia? Una compañera de trabajo le cuenta, ¿sabes lo que me pasó anoche? A vos esto te va a interesar. Una compañera de trabajo Sí, súper normal, ¿no? Que no, Sí. a lo mejor no sé por qué, yo sé que a vos te interesan estos temas, pero te quiero contar lo que me pasó anoche. Mi marido se fue muy temprano, anoche no, esta mañana Sí. salió muy temprano mi marido a trabajar y yo seguí durmiendo. En medio de mi sueño siento el ruido de un coche y digo, oye, está volviendo. Entonces me despierto, me levanto para ver si es él que está ingresando el coche, cuando él en realidad se había ido. Y cuando miro a través de la ventana descubro que la entrada de la casa no era la entrada de la casa. Era un portal extraño, con otra vegetación, Sí. con otra construcción. Y cuando veo eso, digo, hay algo acá que no está funcionando, pero decidió seguir durmiendo, ¿sí? Ella cuando le contaba esto a Rimmer, se lo contaba con una frescura y con Sí. con un realismo, le estaba transmitiendo una experiencia realmente real. Ella muy probablemente nunca se levantó esa mañana a mirar atrás de la ventana, Claro, ni sí. cambió Sí. el aspecto del ingreso Sí. de la casa. Pero en su memoria estaba muy nítido el hecho de que ella había visto a través de la ventana algo diferente, algo que no encajaba, una visión que no encaja con ningún patrón de los fenómenos paranormales, ¿no? Sí. Ahora, si se hace popular este episodio que vivió esta mujer, a lo mejor mañana tenemos 250 historias parecidas Claro. de personas que a la mañana Sí. ven un escenario diferente y creamos una nueva categoría fenomenológica.
Ahora, esto que nos enseña, esta experiencia, que es la experiencia paranormal más aburrida del Sí. mundo, que hay sueños lúcidos Sí. que son indistinguibles de la realidad. Vos Sí. podés soñar un evento, a la mañana despertar y estar convencido o casi Sí. convencido de que eso ocurrió Sí, realmente. sí. Muchas veces estas experiencias están, no digo en todos los casos, obviamente, porque cada historia podría tener una explicación diferente, pero muchas veces sucede esto. Muchas veces queremos estar en presencia de una cosa extraña y esa cosa extraña podría tener una explicación alternativa, prosaica, aburrida, no... A mí lo que me eh, sorprende de todo esto es que si bien mucha gente cree que en todo esto hay mucho delirio o mucho chanterío, si vos le preguntas a mucha gente también, son los que afirman que ¿por qué tenemos que ser los únicos en el planeta? ¿Por qué no puede haber vida en otro lugar que no sea la Tierra, ¿no? Esto es como mucho más popularizado y mucho más común, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y sí, porque es un salto inevitable, es una pregunta que todos nos formulamos y es como, no solamente la pregunta más popular, sino que es una pregunta también que está asociada a una expectativa quizá, entre comillas, religiosa, ¿no? O de, Alguien más- o de dimensionalidad del universo Sí. también, porque cuando vos tomás conciencia de lo que es la Tierra en la inmensidad del universo, no es- te da muchas ganas de estar solo. claro, Uno necesita una compañía y si es superior, mejor. Sí. Y la idea que hay al respecto de los extraterrestres es que son superiores, son una civilización que incluso hasta podría ser beneficiosa, benefactora, y en caso de encontrarnos nos van a ayudar a salir adelante. Esa es otra idea muy extendida. ajá. En Eh, general por eso tienen digo eso, una ¿no? Que- misión positiva, Claro, por eso digo pero que- también se hablaron de las abducciones, de las violaciones, También. también de estas situaciones, ¿no? Vamos a meternos después de nuestro respiro musical. ¿Qué pasó con las religiones y este tema? ¿Tomaron partido? ¿Dejaron de alguna manera un gran agujero negro? ¿Hay gente vinculada a la religión que también tuvo este tipo de experiencias? Tiempo de establecer un nuevo respiro musical. אני שולח לך היום את המכתב שלא כתבתי עם המילים שלא אמרתי שלא העזתי להשמיע מעולם מי זה? זה ירכך את הכאב, יצית חיוך על שפתותייך ולתרגישי מנצחת במלחמה שלא נלחמתי מעולם ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה אוי 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 ענקית של שמיים אני חולם איתך עכשיו חלום אבוד שלא הגשמתי עם הצבעים שלא ראיתי כי לא ידעתי לצייר לך מעולם את אמיתית לרגע קט אני שבוי בין שתי ידייך אבל אחר כך נעלמת לתוך אמת שלא הכרתי מעולם ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו
מבקשת אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו מבקשת אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים. 1, 2, 3, 4 Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 4. Alejandro Agostinelli, la Argentina Paranormal, y vamos a empezar a hacer como un paneo porque hay tantos temas, y el primero de ellos, ¿qué posición tomaron las religiones tradicionales respecto a esto? Diversas o ninguna, ¿no? La Iglesia Católica oficialmente, digamos, nunca tuvo una postura abierta, pero sí hubo corrientes dentro de la Iglesia que fueron como más partidarias del estudio de esta cuestión, de la posibilidad de ser visitados por extraterrestres o de imaginarse la posibilidad de un Cristo cósmico que no solamente haya venido a la Tierra, sino que se haya manifestado en otros planetas. Esas reflexiones fueron sobre todo de jesuitas. Bueno, y además también los jesuitas supieron tener dentro de la Universidad de El Salvador un instituto de parapsicología, también, ¿no? Sí. También, sí. Los jesuitas siempre fueron tuvieron como más los de vanguardia en esa mirada. Heterodoxos, ¿no? Sí. Buscaron como otras vías alternativas que no le tuvieron tanto miedo a la ortodoxia. Y bueno, y después, digamos, diversas instituciones religiosas tuvieron sus propios digamos, especialistas interesados en esta cuestión, pero como es un tema más bien marginal, institucionalmente ninguna iglesia se quiere comprometer con algo que popularmente no está bien visto. Por eso son más conocidos los especialistas religiosos vinculados con la Iglesia Católica que de otras religiones. También es un fenómeno religioso en sí mismo, ¿no? Vos pensás que la ufología tiene también una corriente que es la contactista, que son movimientos religiosos inspirados en la creencia de que los extraterrestres son entidades que se pueden comunicar con nosotros, que establecen, que forman algunos instructores en la Tierra para dar una palabra vinculada con la llegada de estos extraterrestres, y que ha tenido muy diversas manifestaciones de cantidad, una enorme cantidad de grupos de contactados de contactados, de personas que afirman estar en contacto con extraterrestres y que forman comunidades alrededor de esto, y tal vez hasta lo podemos vincular, para no dejar de responder a tu pregunta que quedó ahí pendiente sobre el Cerro Uritorco, porque en el Cerro Uritorco, a partir de la década del 80, se congregaron varias comunidades asociadas con esta búsqueda del contacto extraterrestre, a través en donde se unía la posibilidad de vivir una experiencia personal de encuentro con otra inteligencia, una inteligencia superior, como decíamos antes, una inteligencia benefactora, que probablemente en algún momento o en determinados momentos muy específicos nos pueden venir o a buscar, a rescatar a los elegidos, o bien a darnos una mano en la Tierra, porque son diversos los milenarismos que se dan en este fenómeno, que llegan a la zona llamada de Erx, en las proximidades del Cerro Uritorco, o alrededores del Cerro Uritorco, con esta convicción, ¿no? Hay, digamos, muchos ¿Y qué hacen? grupos ¿Acampan ahí? acampan, se establecen en comunidad, tienen
su propia... Tienen retiros, tienen ¿no? retiros, sí, hay varias comunidades y ¿puede algunas haber- algunas bastante importantes, ¿no? ¿Puede haber algún interés económico en eso? Lo que pasa es que es la pregunta que nos podemos hacer con relación a cualquier religión, ¿no? Sí. Porque ahí, como, viste, cuando se habla despectivamente del mercado religioso, y el mercado religioso es un mercado que, Sí. digamos, que existe en todos los, sí. en todas las religiones, pero cuando el que comercia es el pequeño grupo, es demonizado, perseguido, Claro, castigado. sí. Cuando en realidad es una práctica habitual que las religiones de algo tienen que vivir, Sí. ¿no? Alguien tiene que pagar el sueldo de Sí. los pastores, curas, Sí, sea o colecta, sea quien sea. diezmo, Sea o quien como sea, sea quien sea, donaciones, claro. o como se llame, Pero a veces ¿no? la donación es criminalizada incluso, ¿no? O el trabajo voluntario es criminalizado y otras veces está tolerado, Claro. aceptado y permitido. Entonces, a mí no me gusta mucho y últimamente estoy bastante preocupado también con esa cuestión, ¿no? De cómo las pequeñas las Ajá. minorías religiosas son perseguidas solamente por el hecho de Bueno, expresar. el cristianismo fue una secta en su momento, Exacto, ¿no? Porque sí. fue también una escisión de Y una sin religión. embargo, Y hoy el secta, protestantismo también lo fue. pero vos decís secta hoy, ¿con qué lo Claro, relacionás? sí. Con algo horrible. Sí, al lavado del cerebro, al con una- trabajo esclavo, Entonces, al desconocido. Claro. hasta con la trata que está Sí, vinculada, sí, ¿no? por Entonces, supuesto. eh, Lo eh, cual es cierto también. Lo bueno, cual la trata de personas es un delito gravísimo Sí. que existe y que Una industria. no, y es una industria, ¿no? Y al mismo tiempo es una excusa para perseguir minorías religiosas. Vos pensá que hay una gran coartada. El lavado de cerebro es una superchería, o sea, es pseudociencia. No hay lavado No de existe cerebro. No. como tal. Los académicos de la religión, si hay una de las pocas cosas en las que están de acuerdo, Sí. es que no existe, bueno, están en muchas cosas de acuerdo, pero una de las que particularmente más les preocupa es la categoría persuasión coercitiva, captación coercitiva, lavado de cerebro, persuasión, digamos, hay montones de metáforas diferentes para definir siempre básicamente lo mismo, que la conversión religiosa, en lugar de ser una decisión compleja que toma una Sí. persona, comprometerse con una vocación religiosa en este caso, o social, o lo que sea, siempre hay alguien, ¿no?, que te está manipulando, ¿no?, que no sos vos, que no, o sea, que deja fuera el Pero compromiso esa individual. manipulación existe de alguna Pero esa manera. manipulación existe siempre. También, a ver, la genera la publicidad, la Sí, genera, la siempre hay puede generar manipulación. algún miembro El de tu tema es- familia respecto a algo, pero La manipulación es una palabra que también es muy elástica, ¿no? Sí. Vos podés tener hay padres de familia que son muy manipuladores Pero, con los por hijos supuesto. y nadie los criminaliza. Y sin estamos embargo en son- una radio judía y somos hijos de madres italianas y conocemos lo que a ver, la Yiddish Mame o la madre italiana son madres manipuladoras. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una diferenciación en un grupo en donde hay una persona tan manipuladora como cualquier manipulador que hay Sí, en otro grupo, ¿no? el tema es no hasta dónde se puede llegar y de Cuando qué hay un se puede delito. convencer, ¿no? Cuando hay un Sí. delito, cuando vos encontrás un delito cierto, ¿no? Cuando una manipulación se transforma en un delito, está en Sí. el Código Civil, el Código Penal, Sí. ¿no? Ya no necesitas establecer esas categorías demonizantes para intervenir judicialmente en un grupo Pero ¿qué pasa, religioso? por ejemplo, con un grupo como el grupo Umbanda que sacrifica animales y por otro lado el tema estaría como tipificado Hay el delitos, maltrato sí, animal? sí, bueno, por eso digo, cuando interviene la ley, digamos, cuando cuando está se entrecruza con algún tipo de delito que está tipificado, ¿no? Sea en el caso de algún grupo Umbanda o cualquier otro, Sí. ¿no? Bueno, interviene hasta sacrificios humanos, ¿no? Sí. Claro, bueno, eso ni Sí, hablar. sí. Pero lo que digo es que hay en el debate público una enorme confusión
y a mí eso me está preocupando porque realmente veo que no hay muchos que se encarguen de divulgar esta cuestión. Y por eso estoy como interesándome cada vez más en el tema, en que se utilizan etiquetas que pretenden explicar eventos más complejos que son de rápido consumo, de rápida circulación y adopción, que terminan no definiendo nada. Es un eslogan vacío de contenido. Exacto. Tal vez es lo mismo que se habló en su momento de la publicidad subliminal o tal vez de las canciones modas con contenido satánico, ¿no? Que en algún lugar generan como cierta duda si existen o no existen y qué influencia podrían llegar a tener. Tiempo de establecer un nuevo respiro musical y en el próximo bloque me hablas brevemente de Victoria. Ok. אני שולח לך היום את המכתב שלא כתבתי עם המילים שלא אמרתי שלא העזתי להשמיע מעולם זה ירקח את הכאב יצית חיוך על שפתותייך ולדרגיש היא מנצחת במלחמה שלא נלחמתי מעולם ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים ובלילה מול הכוכב הזוהר שיפול מעלינו נבקש את אותה משאלה אהבה מתחת חופה ענקית של שמיים אני חולם איתך עכשיו חלום אבוד שלא הגשמתי עם הצבעים שלא ראיתי כי לא ידעתי לצייר לך מעולם את אמיתית לרגע קט אני שבוי בין שתי ידייך אבל אחר כך נעלמת לתוך אמת שלא הכרתי מעולם Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Antes del fin, el epílogo. Su último libro aparecerá cerca de diciembre, es Argentina X. Tiene un blog, ¿no, Alejandro? Sos de la vieja época. ¿Tenés pasacassette también o magazine? De magazine, ¿no? Sí. ¿Y el blog es? Es factorelblog.com. ¿Factor? Factorelblog.com. Bien. Alejandro, Victoria, en 2 líneas. ¿Qué pasa? En 2 líneas, a partir de 1991, a fines de 1991, empiezan a aparecer algunos vecinos que cuentan ver luces extrañas en la zona de la Laguna del Pescado, cerca de una estancia que se llamaba La Pepita, en donde había una señora basaldúa que contaba ver frecuentemente luces sobre la laguna. Interviene un periodista interesado por estos temas que filma una luz anómala para él, digamos. Ya a esta altura no importa si lo era o no, porque sí. Lo importante es que esa filmación terminó el programa, digamos, dando pie a un programa de Mirta Legrand, donde se habló del tema OVNI y de los ovnis en Victoria. Y explota Victoria, ¿no? Todo el mundo empezó a viajar, todo el mundo interesado en estos temas empezó a viajar, a tener experiencias.
o Victoria, Entre Ríos, Victoria, Entre Ríos, estamos sí. hablando de esto. Y a ver, buscar la posibilidad de tener una experiencia con ovnis en Victoria, y así se convirtió en el segundo santuario después de Capilla del Monte. Y además con un museo del ovni Con un también museo del de ovni Pérez que llegó, Simondini, ¿no? claro, que llegó tiempo después de Silvia Pérez Simondini, crea ahí su museo del ovni, que básicamente es su casa, Sí. empezó siendo su casa abierta a todos los interesados, que pagando muy poquito, vos podías entrar, bueno, todavía se puede, Sí. entrar y recorrer el museo y consultar la biblioteca, ver los paneles con algunas informaciones relacionadas con estos temas. El museo siempre fue como algo muy, bueno, ha tenido diversos apoyos a lo largo del tiempo de la municipalidad, y de hecho, digamos, el fenómeno se convirtió en algo tan interesante que en Invasores, Historias Reales de Extraterrestres en la Argentina, mi libro del 2009, le dedicó todo un capítulo al tema de Victoria, con particular énfasis a la experiencia de Silvia Pérez Simondini, que fue como una figura muy interesante en aquellos años, porque era como la primera mujer Claro. que ponía un pie dentro de este tema, porque en general Sí. son ufólogos, no ufólogas, ¿no? Bien, ¿los otros libros cuáles son? Tuyos. Mío, bueno, en realidad yo publiqué ese libro Sí. en el 2009, y ahora estoy por Sacar publicar el esto. segundo, que es Argentina Bien. X, que ya abarca otros temas, no solamente una continuación paranormal de sí, Invasores. La Argentina X. ¿Qué es la vida, Alejandro? Gran pregunta. Porque Y este la programa vida, se llama Modo sí, Vida. sí, ya lo sé. Y la vida es lo que pasa, lo que sucede mientras estamos preocupados en otras cosas. Me parece. Habría que aprovecharla más, ser más conscientes, ¿no? Es algo sobre lo cual tenemos. ¿Para qué estamos? Y estamos para cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Todos tenemos que tener un gran propósito en nuestra vida, y tenemos que perseguirlos y tratar Como de cumplirlos sea. como sea, sin joder a nadie, Sí. y al contrario, tratando de dar todo el amor que podamos a quienes nos rodean, sean familiares o sean personas que se acercan a nosotros con los más diversos motivos. Yo creo que la vida la tenemos que aprovechar para ser cada día más felices, ¿no? Y cultivar más la generosidad, la solidaridad, alejarnos de otros valores que nos pueden llegar a confundir, como puede ser el odio, la bronca, el insulto fácil, alejarnos de todo eso, y buscar en valores positivos. ¿Vamos hacia eso o no? Espero que retomemos ese camino en algún momento. Yo creo que no, que nos Estamos lejos. nos vamos alejando de eso. Por eso pongo ese énfasis. ¿Y queda poco tiempo de vida en el planeta? No sé, yo creo que eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Espero que no, pero como viene la mano, quizás no debamos ser muy optimistas. Por eso enfatizo estos valores, porque sin valores humanos positivos y la búsqueda permanente que debemos tener todos en irradiar benevolencia, solidaridad, amistad, apoyo a quienes lo necesitan, sin eso quizás hasta debamos desear una pronta extinción, ¿no? Irradiar, esa Sí. es la palabra, y creo que tiene que ver con la radio y tiene que ver con la energía, ¿no? Que también tuvo que ver esta historia. Gracias Alejandro Agostinelli. Síganlo a través de las redes. ¿Querés recordar tu blog? Sí, es factorelblog.com, el agradecido soy yo. Factorelblog.com es el blog, pero también se puede encontrar en Telegram, en Facebook, digamos, hay como diversas maneras de acercarse al blog. Y una duda, ¿viste alguna vez alguno? Pero eso lo dejamos para otro día. Gracias, Gustavo García. Sean felices, de eso se trata en definitiva la vida, y hagan felices a otros. Esto fue Modo Vida. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High
96.3, la radio judía de Latinoamérica.